Hoy se sienta en el reservado un hombre que, sin hacer ruido, lleva décadas formando parte necesaria del paisaje empresarial de Málaga. Es José Macías, alma y propietario del Grupo Macías, que cumple ahora 30 años y de donde penden concesionarios automovilísticos perfectamente conocidos por todos los malagueños, como Torino Motor o Kumaca, entre otros. Su apellido está pegado al mundo del motor, desde la competición, su verdadera pasión, hasta esos concesionarios por los que han pasado generaciones enteras de malagueños. Detrás de ellos, una gran historia de esfuerzo, de empresa familiar, de riesgo, de aciertos y también de alguna curva cerrada. Esta noche queremos mirar menos la chapa y más el motor, saber cómo empezó todo, desde su Carmona natal y tras sus primeros años en Madrid. Por supuesto, qué significa levantar un grupo empresarial desde Málaga, cómo se sobrevive a las crisis, a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de movilidad. Y también qué queda de aquel chaval que un día decidió que los coches iban a ser su vida. Hoy, en el reservado, aquí en Canal Málaga, abrimos el garaje de las historias de José Macías, al volante del Grupo Macías todos estos años. Pónganse cómodos, que salimos. Don José Macías, bienvenido al reservado. Muchísimas gracias por esta gran acogida que he tenido y espero que todos los pasemos bien en este momento. Seguro que vamos a tener un reservado a toda mecha porque estamos aquí con el propietario, principal propietario, gerente, el responsable de uno de los principales grupos de automoción en Málaga, el Grupo Macías, que está de enhorabuena, está de felicitación porque cumple 30 años, nada menos. Sí, 30 años de estar en Málaga, encantado de estar en Málaga, sobre todo atendiendo a esta gran masa malagueña que van por mi concesión y estamos siempre a la disposición de ellos en lo bueno y en lo malo. En lo que necesiten de nosotros, ahí estamos. Vamos a contarle a nuestra audiencia qué es Grupo Macías exactamente, porque seguramente que sean más conocidas tus marcas concretas que trabajas que como tal lo que engloba el grupo, y es importante que se sepa. Bien, el Grupo Macías empezó en un taller humilde en Madrid, que fue dedicado primero al coche de calle, después nos pasamos a preparar vehículos y desde entonces, eso fue en el año 70, hemos hecho una cantidad de coches, hemos creado muchos pilotos muy famosos. Hablemos primero de Carlos Sainz, Pedro Martínez de la Rosa, Adrián Campos, Pérez Sala, pues una cantidad de pilotos de elenco que han estado corriendo en campeonatos europeos. Y todos han estado apadrinados por el Grupo Macías. Todo han estado en aquel momento Macon, que era la empresa de Madrid y dedicada solamente a competición. También hemos trabajado para Opel, llevando el equipo de competición, desde la llegada de Opel en España, y entonces hemos estado haciendo el campeonato de España y algunas carreras del europeo, tal como en Bulgaria, Chipre, en esos sitios de Europa que había que ir a correr. Alemania también hemos corrido. Hemos hecho, digamos, de nuestro placer de hacer coches de carrera, nuestro orgullo de tener esos pilotos a nuestra disposición. Y a día de hoy, don José, en Málaga, ¿cuántas marcas, cuántos empleados tiene el Grupo Macías? El Grupo Macías, contando la parte de Madrid, creo que pasamos 210. 210 empleados. Sí. Complicado llevar a cabo tantas nóminas, ¿no? A fin de mes. Sí, es lo complicado, pero bueno, siempre tienes el placer de que estamos cumpliendo unos objetivos. Primero, vender coches de las marcas que tenemos. La parte de Madrid también hizo su parte y estamos todos unidos. Y de hecho celebramos nuestro aniversario el día 13 de diciembre aquí en las instalaciones de
de Kumaca. Es una de vuestras Y marcas. ahí sí, aquí se juntan todos y hablarán lo bueno de la empresa, poco malo, y pues queremos tenerlo a todos muy contentos. Y de hecho yo quiero ser siempre el patriarca de todos los que tenemos. Me gusta que la gente me cuente sus problemas y si puedo ayudarlos, estoy encantado de ayudarlos. Kumaca es Toyota. Aparte de Toyota, ¿qué otras marcas maneja el grupo? Como Toyota tenemos, Kumaca tiene Lexus y Toyota. Luego otras marcas como Torino Motor, tiene el grupo Fiat, con Alfa Romeo, Jeep, vehículos industriales y la propia Fiat. Casi nada. ¿Cuántos coches vende usted al año? Muchos. Ahora mismo no te sé decir, pero muchos. Y también los repara después. También los reparamos, tenemos unos talleres de chapa muy bonitos, muy amplios. Tenemos unas campas donde acogemos todos e intentamos que nuestro cliente hable bien de nosotros, y eso es lo que pretendemos siempre, una atención al cliente que es primordial. Para nosotros ponemos en primera cabecera el cliente, que repita con nosotros para una cosa o para otra. Siempre intentamos ayudarle, tenemos un equipo bastante competente, tanto en una parte de técnicos como de gente recepcionista que saben atender a nuestros clientes. Don José, usted nació en Carmona, es de esos malagueños nacidos afuera, por lo Yo que fuera. soy andaluz, lo primero, soy de un pueblo de Carmona, natural de Carmona, provincia de Sevilla, y con 12 años emigré a Madrid con mis padres. Y desde entonces pues llegué a Madrid, acabé unos estudios en un colegio cerca de casa y a trabajar, que es lo que había que hacer. Sorprendentemente, su primer contacto con un coche fue que le atropellaron de niño, ¿no? Sin Sí. grandes consecuencias. Pero Sí, ese me fue el primer atropellaron. contacto. ¿Qué pasó? Y nada, pues lo que va, pues era siempre muy inquieto y llegué a una carretera que era la calle que va directamente de Carmona a Lora y crucé sin mirar y vino un coche que me dio. Un señor que después, con mi padre creó un poco de relaciones, se creaba en aquel momento pues hasta un poco de traspelo y tal, pues cada vez que pasaba por allí por casa me decía, ¿qué? ¿Cómo estamos? Llevaba un regalito el hombre, siempre se acordaba. Tampoco se detuvo. Me atropelló, mi padre vino, sal corriendo que aquí no podemos hacer nada bueno. Ya está ahí. Llegué a Madrid y mis inicios fueron de pescadero. Una ¿Ah, sí? cosa, sí. Yo lo digo, pero vamos, con la boca llena, vamos. Y no me quería quitar. Entonces mi hermano intervino y dijo, no, tú de pescadero nada, tú un taller a trabajar. ¿Por qué un taller? Porque mi hermano era conductor de una persona importante y entonces en el taller hacía falta un chaval. Y entonces ese chaval era yo. Porque en mi casa ya no me dejaban entrar por el olor a pescado. Y entonces me dijeron, o mecánico o te echamos de casa. ¿Gustaba más el olor a aceite? Sí, siempre. Y entonces empecé pues, a hacer cosas. Era un taller de un hombre y dos mecánicos, había un oficial, él se fue a la mili y yo me quedé allí al cargo de aquello. Y ya pues quedó corto aquello, me fui a trabajar pues a otro sitio donde había camiones, que es lo que me gustaba. Pero aquello era un taller que no entraba en mí. Y luego me fui a un taller que se trabajaba mucho, había muchas formas de echar horas y me fui allí a trabajar. Y ahí empecé a trabajar, preparé una DKV, una 3.6 en aquel día, una subida que iban a hacer, que es lo que me gustaba. Porque pronto se empezó a ver la pericia de Y José a mí Macías las con los carreras motores, me ¿no? gustaban. Y el día que fui a la inauguración del Jarama dije, esto es lo mío. Y ya ahí empecé, me fui a un taller de Madrid. Se enamoró de la competición. Sí, un taller de Madrid de competición, que se llamaba Autotécnica, y ahí hice todos mis pinitos hasta que me puse por mi cuenta. Ahí hicimos una serie de transformaciones como se hacía en aquella época. ¿Qué coches se transformaban? Pues mira, te puedo decir uno muy importante, que pusimos un Dino Ferrari en un motor, en un chasis de 1430,
de un 1430. Y de ahí, pues imagínate lo que salió. Eso corría, ¿no? Uf, pero había que doblarlo. Y ahí tuvimos un más y un menos con la dirección, porque entonces no había cremallera. Era un tornillo que había que hacer un baile con las rótulas y lo sacamos adelante. Después ya me puse por mi cuenta. Tengo una gran... ¿Cuándo decidió ponerse por su cuenta? Pues en el año 73. ¿Qué edad tenía? ¿Y hubo mucho vértigo de decir monto mi propio negocio? No, ninguno. Porque tenía ganas, cuando estábamos una persona que fue la que aportó a la parte económica, y pusimos 2 talleres, uno en López Casero y otro en Vitalaza, que era de chapa. Pero la chapa conmigo no iba, no me gustaba. Quitamos la chapa, nos quedamos mi socio y yo, que se llama Lucas Camacho, hasta el final. Y ahí pues hicimos todo lo que se nos ocurría de inventos. ¿Probaste la conducción también en el Jarama? Sí, afortunadamente sí. ¿Y qué tal? Primer Fórmula 1430 que hicimos, se hizo en autotécnica, lo probé yo en el Jarama. Pues muy bien. ¿Qué se aprende de la competición? Lo que debes hacer y no debes de hacer en la mecánica. Ahí te das cuenta de que cuando todo el mundo se creía que poniendo un chicle más grande el coche corría más, pues estaba equivocado. Nosotros compramos un banco de motores y ahí nos dimos cuenta lo bueno y lo malo. Y de ahí sacamos, digamos, Macon, su ADN es el banco de prueba que tuvo. De ahí han pasado todos los motores importantes que hemos hecho. Hicimos también un coche que fue un ritmo. Lo pusimos primero un motor de 124, montamos una culata hemisférica, 2 carburadores, bueno, hicimos barbaridades. Y al final teníamos 145 caballos. Claro, pues todo eso uno lo saca si no tienes donde apoyarte en un banco que te dice lo bueno y lo malo. Y ahí sacamos todo, Fórmula 1800, sacamos muchos pilotos adelante, te hablo de Carlos Peñacova, Alonso de Celada, una serie de gente que han corrido con nosotros, y si no alguien los conoce es por todo lo que hemos hecho en competición. Y luego también hicimos algo, un pinito que otro, pues apoyaba en autopista, el consultorio del lector, poníamos también cositas ahí, y llegamos a una cumbre donde ya llegó Opel, nos contrató para su equipo oficial, y claro, pues tuvimos un poco que apartar un poco, pero no lo apartamos de todo, digamos, el cliente en la calle, para centrarnos en Opel. Claro, tenía un arengo de mecánicos muy bueno, que puedo nombrar ahora, pero vamos, Ramón Sáez, Paco Recius, una cantidad de mecánicos que hoy no lo encuentras en ningún sitio. ¿Y en qué momento, don José, se pasa de transformar los coches, de repararlos, a venderlos? No se parece en nada. ¿En qué momento sucede? Mira, sucede porque cuando yo al parque de prensa de Fiat, yo tenía una relación con Fiat perfecta, hacíamos todo para Fiat. Entonces yo con algunos coches de prensa los vendía y hombre, había más negocio en ese tema que trabajando. Y entonces me obligué, no me obligué, quería montar una concesión y salió venirme a Málaga montando Torino con otro socio más que tuve. Ese es el germen de todo el grupo en cuanto a venta, Torino Motor en Málaga. ¿Por qué Málaga, don José? Pues porque en aquel momento este amigo y socio se jubilaba en Fiat y se venía a la concesión de Málaga, que quedaba libre. Entonces él se va, las condiciones que él pone no me gustaron, yo me quedé y a los 6 meses me llama que el socio que él tenía que no le funcionaba, que quedaba libre. Y yo compré el 55% de las acciones de Torino y tiramos para adelante. ¿Conocía usted Málaga antes? Sí, había venido varias veces y sobre todo a un rally, me acuerdo un rally que corría la Copa TS, un Gibralfaro,
y vinimos aquí también. Entonces ya conocía Málaga, pero era de las ciudades que menos he conocido en España. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo he venido 2, 3 veces nada más, el resto no. Y sin embargo terminó ubicándose aquí. Sí, porque a mí me gustaba siempre pues hacer las cosas bien, si no, no se hace. Empezamos con Torino, Torino iba bien, pero no iba bien, digamos, dirigido. Yo me tuve que quedar con Torino solo y entonces fue cuando empezamos con Toyota. Y Toyota creamos la concesión que ahora tiene, ya estando yo ya directamente en Málaga. Primero viajando mucho, Málaga-Madrid, porque Madrid lo tenía también. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2000 poquito, porque hace 30 años que Torino está funcionando, pero los años que viene de anterior, eso fue en el 97, cuando Torino se metió. Y ya me quedé aquí y aquí nos quedamos para crear Cumaca con Toyota y lo demás que ha venido. Ha cambiado mucho la ciudad a la que usted llegó en ese momento a la Málaga actual. Totalmente, de 3 años para acá Málaga es otra cosa, una Málaga grande, poderosa, muy bonita ya era, pero vamos ahora que la gente lo diga, pues te enorgullece, que digan que Málaga es muy bonita. ¿Usted se considera malagueño ya o no? Me considero malagueño ya, aunque tenga todavía mucho para atrás, pero Málaga me gusta mucho. ¿Cómo ha cambiado la venta de coches en 30 años? No se parece en nada. Antes tú vendías un coche y el cliente lo tenías tú, financiaba, no financiaba, pero ahora mismo lo que se impone son las financieras. Entonces, si tú no financias, no tienes rentabilidad. Tú tienes que financiar para conseguir rentabilidad en tu negocio. Entonces, pues, prácticamente te sorprende mucho cuando te dice financiado vale 19.000 euros, sin financiar 9.500. Eso lo dices y el tío que te va a comprar un coche, pues parece que lo echa para atrás, pero desgraciadamente las financieras dominan en la venta del vehículo. Y a un enamorado del carburador, esto de que los coches ahora no hagan ruido porque son eléctricos, ¿cómo lo lleva? Muy mal, me gusta el ruido. De hecho, yo tengo coches que hacen ruido. De hecho, tengo, que no os voy a decir, bueno, voy a decir la marca, un Alfa Romeo, un Giulia, con 600 caballos, motor Ferrari. Eso corre, ¿no? Empuja. Empuja. Y tengo algunos más, vamos. ¿Cómo ve, José, el futuro de la automoción? ¿Hacia dónde vamos realmente? ¿En qué momento estamos, lo primero, con este proceso de electrificación? Toyota es líder en los híbridos, sin duda, que es uno de los modelos que más se están vendiendo, ¿no? Pero parece que vamos hacia la electrificación total. Yo espero que venga bien. De hecho, yo creo que va a haber un antes y un después en el automóvil. Un coche eléctrico tiene mucho beneficio, pero tiene unas carencias que no te da un motor de explosión. ¿Por ejemplo? Pues la aceleración, la alegría de conducirlo, porque claro, te sientas ahí, eso Como ir pues... en un carrito de golf, ¿no? Sí, una más que más grande. Yo honradamente echo de menos ese momento cuando venía un cliente y me decía, quiero sacar en mi coche 15 caballos más, ¿me lo haces? Sí. Y eso era, salías, lo probabas y aquello era otra forma. Ahora mismo los coches no puedes tocar para nada. Tienes una ITV que afortunadamente está y quita muchas barbaridades de medio. Pero es otro mundo, otra forma. Yo creo que en 30 años ha evolucionado tanto el automóvil que tiene que seguir evolucionando. Posiblemente la electrificación sea el futuro, pero ese futuro tiene que llegar. ¿Y ves el futuro en la electrificación total? ¿Crees que el modelo híbrido continuará
teniendo su lugar. Se habla del hidrógeno también, de otros combustibles. El hidrógeno empezó muy fuerte, muchas marcas empezaron a trabajar hidrógeno, pero se ha parado. No lo sé por qué ha sido. Yo ahora me limito a lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora, yo tengo mucha fe en el híbrido enchufable, que funciona muy bien y está funcionando. Pero el automóvil que todos estamos pregonando, o los que tienen mi edad, es el automóvil que ha dejado ya de existir. Ya no tenemos ese automóvil. Yo te hablo del Giulia que yo tengo, pero lo tengo guardado. Debe tener 600 kilómetros. Y ahí se queda. ¿Por qué no lo saca? Mi nieto, ¿Por qué no lo saca? No puede, ¿no? Con las tampoco zonas de bajas lo emisiones. puedo, y mira, estas cosas. lo he sacado, creo que una o dos veces. Lo sacó a mi hijo. Me lo llevo una vez a Chipiona y a la vuelta, pues mira, todo el mundo miraba, así, te miraba el tío del Audi, el tío del BMW. Y ya me mojé y dijo, pues te vas a enterar. Haces así, y no digo la velocidad por si está tráfico me pilla todavía. Mejor que no. Pero me costó echar gasolina antes de donde tenía que echar. Eso es una gozada. Es divertirte con un automóvil. Eso es. Pero ahí tampoco para salir a la carretera, yo soy el amo del mundo, quitaros del medio. Vete a un circuito y disfruta. Ya he corrido mucho en circuito. Tuve la suerte de inaugurar Jerez ganando yo una carrera allí. ¿Ah, sí? ¿Cómo fue eso? No, porque yo corría en coche. ¿Qué Y coche? fue con un ¿En Opel qué Manta, competición? un Opel Manta 400. Con ese coche he ganado muchas carreras en Jerez. Y luego con un 55, luego con un Ford. Jerez, yo habré ganado, creo que más de 30 o 32 carreras. Entonces te divertías, pero ahora ya no tengo el museo para ver el cuadro, para luego hablarlo. Ya no corro, ya veo ver a mi hijo. ¿También corre? Sigue la estirpe. También en los El negocios, mediano, el que está aquí con nosotros en el negocio. Lo del mayor, a ese le gustan las carreras. El pequeño, con 2 metros de tío, pues dice que no entra en ningún sitio. Ya le probé en un car cuando era pequeño y le dije, oye, que aquí venimos a correr. Dice, no, yo vengo a divertirme. Digo, aquí no se divierte, aquí se gana o ni por el pelo. Le puse otra vez, salió, se dio un toque bien, nos llevamos, se reparó y yo me fui a una carrera que tenía por ahí. Y se queda mi hijo Javi, se queda para llevarle. Y le ponen de comisario, te hablo de Torrejón de Ardoz, que conoce por todo el mundo, en una curva de bandera. Y cada vez que pasaba, se lo daba al hermano, y el hermano con la bandera le daba. Ya llego y he comido tu hermano, mi hermano, ni me pregunte. No, es que yo voy para divertirme, digo, se acabó el car. Lo vendí, se acabó. Fíjate, sería cabezón, que no se sacó el carnet en Madrid, se lo sacó en Jerez, en un verano. Porque no, claro, todo el mundo iba, el más pequeño, el que más medios tenía, como leche tú no vas a correr. Cuando están corriendo los hijos de todos los amigos, y tú aquí de comparsa con 2 metros de tío, pues nada, no corría. José, sin duda la historia de Grupo Macías es una historia de éxito, como estamos viendo, pero también se habrán pasado momentos muy complicados. ¿Cuál diría que ha sido el momento más difícil que ha pasado el grupo? Mira, el momento más difícil, y además lo recuerdo con mucho, porque nos costó mucho salir, fue el año 2008. La crisis. 2008-2009. Esa crisis me pilló con todos los coches que por el Campeonato España gente que tenía 2 Marcos, un Mustang, un Porsche, un Carrera 3, y me costó pagando. Y tuve que vender todo, tuve que vender 4 Venturis que tenía, por supuesto los Marcos, por supuesto el Mustang, vendí todo y no llegaba. Porque a mí el negocio que había montado en Madrid se fue también al garete, una circunstancia que no... Se fue a una FIA que puse allí, se fue al garete, entonces había que cubrir todo eso pues pagando y no había dinero para más.
tengo la suerte de tener unos amigos fabulosos que me echaron mucha mano. No voy a decir su nombre porque no me da cuento, amigos personales. De llamarme un día, oye, te encuentro muy raro. Joder, Carlos, fíjate, es que tengo que pagar mañana dinero y no tengo dinero. ¿Cuánto tienes que pagar? Y dice, yo ganaba 300.000 euros. Hombre, al día siguiente hay 300.000 euros en mi cuenta. Y le digo que tengo que firmar algo. Me dice, oye, entre tú y yo, ¿hay que firmar algo por dinero? Digo, por favor, no. Y algunos más. Así se logró salir del bache. Uno de los baches. Tuve muchos, porque debía mucho. El edificio salió por encima de 8 millones de euros. La financiera de la marca, de Toyota, ahí se portó muy bien. Cogió las deudas que había con los bancos, lo financié con ellos y hoy afortunadamente no debemos nada a nadie. Y hay una economía bastante saneada. ¿Y cómo a base de trabajo. ¿Cómo se imagina, José, que sea el Grupo Macías dentro de otros 30 años? Mira, me gustaría conocerlo. Creo que tengo buen seguimiento en mi hijo, en mis 3 hijos. El que tengo aquí es Javi. Yo creo que seguirá mi camino, porque es que lo que han visto. Ellos no se han visto a un padre que se va por ahí de chumba y tal, ¿no? Conocido con una bolsa, me voy a Canarias, me voy a Alemania, me voy a Italia, y ese era mi trabajo. Han visto a un padre que a día de hoy... preparar coches, preparar. No tengo de jornadas de 8 horas, no. Jornadas de 24 horas. Yo me he quedado durmiendo en un Fórmula porque tenía que al día siguiente trabajar. O arrancar un Fórmula haciendo ruido, como te comentaba antes, y bajar el vecino que si me echaba una mano. En los principios de la calle Elfo. Yo no tengo más que agradecimiento a toda la gente que me ha apoyado. Sin esa gente que me ha apoyado, pues sería un nadie. ¿Y hoy sigue yendo al pie del cañón, yendo por la empresa a diario, mientras otros le dicen que podría jubilarse y pasar a la Dolce Vita? Yo tengo una hora que me levanto a las 8 menos cuarto. Y me levanto a las 8 menos cuarto. Tengo que trabajar, trabajo. Estamos haciendo obras, de lo cual medio las dirijo, tengo un aparejador que viene a trabajar conmigo, es de Carmona, y siempre estamos haciendo cosas, porque entiendo que esas cosas le vienen bien para el negocio. Y ahora me he dado cuenta que a mí, estos días, este mes que he estado fuera, la gente me aprecia porque todo el mundo me ha preguntado. Eso quiere decir que no estorbo mucho en la empresa. Entonces, pues, hasta ahora las decisiones grandes las tomo yo. Tengo un equipo muy fuerte, con Ricardo Sánchez, mi hijo Javier, y todos salimos ahí para adelante. Nos consultamos varias cosas y en algunas acertamos y en otras nos equivocamos. Como todos. Pues don José, ha sido un placer tenerle aquí en el reservado, haberle acogido en Canal Málaga para celebrar esos 30 años de grupo, esos 30 años de empresa exitosa. Que siga la racha, que siga todo bien y que adelante con el grupo y con la economía malagueña. Muchas gracias por vuestra deferencia que habéis tenido hacia conmigo y mi empresa, y yo invito a todo el que quiera pasar por nuestra empresa para cualquier cosa, le atenderemos como él se merece. Muchas gracias. Muchas gracias, don José. Ha sido un placer. It must be